Hola, ¿qué tal? Hola, hola, buen día, Aurora. Qué Hola, pena buen tenerte día. aquí, de invitarte siempre y tener tantas dificultades técnicas, pero un gusto verte. Igualmente, Elvia, ya está, parece ser solucionado el tema técnico. Nada más quisiera me confirmaras si se ve la diapositiva. Correcto, la diapositiva la estamos viendo, te escuchamos fuerte y claro, esperamos que ya no Perfecto. existan interrupciones. Hace un segundo te estaba presentando, ya todos estamos ansiosos de escucharte y pues ya no entretengo más. Adelante, Aurora. Muchas gracias, Elvia. Nada más aclarar, decías que la duración iba a ser de 1 hora. ¿Eso quiere decir que en punto de las 12 se cerraría la sesión? Tenemos un margen de alrededor de 15 minutos, es decir, tenemos hasta las 12:15. Eso les sugeriría a los participantes que si no tenemos espacio para preguntas, que de igual manera nos la dejen en la sección de chat y nosotros la recuperaremos y te las haremos llegar si es que nos hace falta tiempo. Ok, solo para calcular la participación, entonces. Muchas gracias. Bueno, sin más preámbulo, gracias a todos los asistentes. Estoy viendo que hay un nutrido número de asistencia de alumnos de UABC, tanto de FECITEC como de FIAD y público también en general. Esta es como una segunda parte de unas clases que he impartido a partir de la pandemia, justamente en este contexto del aislamiento y del confinamiento, en una primera parte relacionado con las casas, con la arquitectura, y en esta parte lo que van a ver es una presentación relacionada con la ciudad y con el espacio y la identidad, es decir, cómo la ciudad nos provee de identidad y cómo los espacios también nos van transformando y nos vamos nosotros adaptando a ellos. Para ello voy a hacer un rodeo teórico muy rápido que nos permita entender el universo en el que nos estamos moviendo y en este caso es el universo de la narrativa, partiendo de que las representaciones han creado la idea de ciudad que compartimos nosotros y que esas representaciones las podemos nosotros ver en diferentes dispositivos narrativos en el cual se nos narra la ciudad y se nos narra la arquitectura y se nos crea una atmósfera distinta, ¿no? Estos dispositivos narrativos pueden ser desde la literatura, la pintura, la fotografía, el cine, que es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy, también la publicidad, la novela gráfica, conocida también como el cómic, la televisión, las plataformas actualmente de streaming en internet, ¿no? Como Netflix, como Amazon Video, y también los videojuegos, ¿no? Que actualmente han cobrado mucho protagonismo también. Y la manera en la que se narra podría ser, por un lado, como una totalidad, a partir de que la ciudad puede ser vista como un ente total, que puede ser abarcable, que puede ser representada a partir de los primeros viajes en Zeppelin, en el siglo XVIII, y por otro lado, como fragmentos, como detalles, como elementos. Eso a través de la representación de figuras, formas, materiales de la arquitectura que nos recuerdan y que se impregnan en nuestra memoria, ¿no? Entonces son imágenes elaboradas de una cultura compartida y una unión de distintos lenguajes expresivos que van creando un ideario espacial, una idea del espacio. Y este sistema de significaciones compartido le podemos llamar imaginario. Y el imaginario se retroalimenta. Es un sistema que constantemente se está retroalimentando. En la medida en la que consumimos imágenes, nosotros alimentamos nuestro imaginario, pero en la medida en la que producimos imágenes y formas arquitectónicas, también lo alimentamos. Díganme si hay, como yo estoy agarrando ya rumbo, nada más quiero saber si hasta aquí todo bien, si me puedes nada más confirmar el que se está escuchando y que se está viendo. Correcto, de hecho se está escuchando, se está viendo y estamos transmitiendo simultáneamente por Facebook.
Ok, genial. Gracias. Entonces, voy a hablarles rápidamente de 4 tipos de abordajes que podría haber con respecto a la ciudad y la arquitectura en el cine. Y el primero, y no es casualidad que sea el primero, es la ciudad como protagonista. Desde que el cine aparece, la ciudad es, digamos, uno de los elementos, uno de los escenarios que empieza a ser filmado a través de estas sinfonías de la ciudad. Las sinfonías de la ciudad son tomas completamente cotidianas de ciudades europeas, que es de donde, digamos, eminentemente empieza a hacerse más cine. Y aquí estamos viendo un fotograma de Berlín Sinfonía de una ciudad en 1927, que es justo cuando surge el expresionismo alemán, y hay ciudades, así como hay ciudades reales, también hay ciudades ficticias, ¿no? Aquí estamos viendo un fotograma de Metrópolis, una de las películas más emblemáticas para nosotros los arquitectos, de Fritz Lang. También podríamos abordar la lectura de la ciudad como escenario. En este caso estamos viendo Vic Cristina Barcelona, una película de Woody Allen que tiene una trama bastante entretenida, en donde la ciudad es el escenario, pero es decir, no es protagonista, pero como escenario a su vez va creando y va creando atmósferas y va haciendo de sus personajes, bueno, más bien de las circunstancias de sus personajes, cuestiones muy, muy emblemáticas de la ciudad. Es decir, hay una retroalimentación entre lo que sucede en la historia y los espacios en donde sucede, ¿no? También el urbanismo como instrumento, ya sea de inclusión o de exclusión y control. Aquí tenemos el ejemplo de una película que yo les recomiendo muchísimo, que se llama La Zona, que bueno, es una coproducción hispano-mexicana, y bueno, tiene que ver con esta gran dicotomía entre las zonas residenciales de la Ciudad de México y los barrios paupérrimos, ¿no? En un área no mayor a 500, ¿no? A 500 metros a la redonda. Mientras que hay documentales como Bogotá Change, en el cual hay una intención por crear, digamos, mecanismos de inclusión por medio de un urbanismo más participativo, ¿no? Eso también, por supuesto, es una recomendación. Y por último, y en esto nos vamos a enfocar un poco más, hablaríamos de, por un lado, la arquitectura como elemento simbólico, es decir, elemento identitario, y la ciudad como proveedora de carácter, ¿no? El carácter que ya sabemos que es un ámbito muy recurrido, muy socorrido desde la arquitectura. Vemos aquí una escena del Hombre de al lado, una producción argentina en donde el protagonista reside en una casa muy emblemática que construía Le Corbusier para un médico, ¿no? Y que en esta película el protagonista es un profesor de diseño que de alguna manera se crea su propio personaje habitando esta casa, ¿no? Y por otro lado, en términos urbanos, esta cuestión de cómo la ciudad de alguna manera va creando dinámicas muy propias de sus ciudadanos, ¿no? En Closer, una película que les recomiendo muchísimo también, la protagonista Natalie Portman, digo, es una escena inicial. Ella viene de Estados Unidos a Londres y es atropellada al querer cruzar la calle, una cuestión muy sencilla de movilidad, ¿no? Los coches transitan en sentido contrario en Inglaterra. Y bueno, a propósito de esto, mencionarles sobre un ciclo itinerante de cine y ciudad que se me ocurre con digamos, compañía de algunos colegas arquitectos, empezar a tener en diferentes lugares, por eso el nombre itinerante de Ensenada, para empezar a llevar cine a diferentes lugares con el objetivo de entender a través del cine a la arquitectura pues como un fenómeno narrativo y al espacio urbano como un escenario que presenta un relato propio.
con la idea también de sensibilizar a la comunidad acerca del acontecer urbano, de divulgar reflexiones derivadas del material que se fuera proyectando, lograr que a partir de esas reflexiones se identificaran elementos de significación sociocultural urbana y además nutrir el imaginario de ciudad e influir positivamente en el trabajo de los profesionales de la arquitectura y el diseño urbano y al público en general. La idea de este ciclo itinerante era vincular el material que se proyectara en el sitio con el lugar en el donde se proyecta y su relación con la ciudad, partiendo de diferentes temáticas, como por ejemplo volver la cara al mar, reconocer y resignificar la ciudad, vincular a la ciudad con su entorno rural. Y por ello, bueno, se creó esta página en la cual constantemente se estuvieron publicando las diferentes proyecciones que se hicieron durante los años 2016, 2017 y 2018, y además constantemente se comparte material relacionado con arquitectura, cine y ciudad. Durante estas proyecciones siempre tuvimos a algún compañero, amigo, anfitrión, y siempre estuvieron repartiendo unos boletines, como una especie de folletos en los cuales había un breve texto que hacía una conexión entre la película y el espacio en el cual era proyectado el material. Tuvimos la fortuna de contar con mucho apoyo por parte de diferentes instituciones, por parte de diferentes establecimientos muy típicos de Ensenada, y la verdad es que tuvimos experiencias muy nutridas, en las cuales hubo bastante afluencia de personas, en otras no tanto, fue completamente aleatorio, pero finalmente creo que llegamos a espacios nunca antes imaginados, proyectamos películas y proyectamos documentales que se han quedado en la memoria de la gente, y creo que es una experiencia que vale la pena recordar y compartir como algo que podríamos reactivar en un futuro, ¿no? Aquí a la derecha estamos viendo incluso las palomitas, ¿no?, que nos patrocinaba el comerahora.com y estos folletos que se repartían, ¿no? En este caso, partir de una reflexión, ¿no?, y sobre esta afirmación que se ha compartido desde hace mucho tiempo sobre el hecho de que el cine inventó a la ciudad. Y esto quizá quienes han tenido la oportunidad de viajar a un lugar que primero han visto en el cine, quizá lo entiendan un poco mejor. A mí me tocó visitar hace unos años ya la ciudad de Nueva York, y para mí fue un ejercicio de corroboración. Toda la información que yo tenía sobre Nueva York la había adquirido a partir del cine, la televisión, las series, etc. Y yo pensaba, por ejemplo, que el vapor de las alcantarillas era un accesorio, pero realmente es algo que ocurre, ¿no? Entonces es fascinante ir a una ciudad en donde estás viendo ese vapor que siempre viste en las películas, ¿no? Y por otro lado, esta otra afirmación sobre que la ciudad define a las personas. Y eso es una idea que de alguna manera comparto, no de manera categórica, pero sí como una afirmación que nos lleve a la reflexión sobre cómo las ciudades nos van haciendo diferentes personas. Yo creo que si alguno de ustedes ha vivido en diferentes ciudades, se reconoce a sí mismo en diferentes etapas de su vida por la ciudad en la que vivió. Y esto lo define el clima, esto lo definen las personas que viven ahí, lo definen una serie de características, muchas de ellas muy tangibles, como lo puede ser el urbanismo y la arquitectura. Para ello hice una selección de 10 películas para profundizar un poco ya en el tema, pero desde un contexto pandémico, ¿no? O sea, desde el contexto un poquito apocalíptico, distópico en el cual nos encontramos, tratando de reflexionar un poco sobre estas, digamos, identidades que han sido invisibilizadas dentro de las ciudades. En las últimas décadas, yo había inicialmente elegido una película de Scorsese, por ejemplo, Taxi Driver, o Chinatown, también de Polanski, pero al final decidí quedarme con películas del siglo XXI,
porque plantean con muchísima más claridad estas cuestiones de identidades, digo, producto natural de la globalización y de las condiciones actuales en las que se encuentra la ciudad, pero coqueteando, haciendo ciertos guiños con contextos pandémicos, distópicos, catastróficos. Digo, no es por ser pesimista, pero nos van a ser familiares, es a lo que voy, nos van a resultar familiares y de alguna manera nos van a permitir entender un poco mejor el material a analizar. Entonces, son estas 10, no sé si alguno de ustedes ha visto alguna, yo creo que sí, porque algunas son muy recientes, muy populares. Hay un criterio para esta selección en cuanto a la calidad de los filmes. Yo creo que ninguna de estas películas es del todo mala, quizá todo lo contrario. Y voy a iniciar entonces en orden cronológico por una ciudad que es Río de Janeiro y una película titulada Ciudad de Dios. Y en este caso, Ciudad de Dios se basa entonces en la historia de la comunidad de raza africana que históricamente se sabe pues, que llegan en condiciones muy vulnerables al continente americano, en su mayoría como esclavos, y que en el caso de Brasil sabemos que hay esta, no sé, ambigüedad, ¿no? Hay una clase bien acomodada, caucásica, y por lo general las personas de raza negra o mulata no necesariamente son del todo aceptados. Por lo general son marginados, y esto es lo que retrata Ciudad de Dios. Tiene lugar en los años 60, cuando hay un proyecto precisamente de que los niños y que las familias estaban acostumbrados a tener contacto con el mar, a estar en la parte, digamos, más bonita de Río de Janeiro, son desplazados a un proyecto urbanístico de interés social, lo vamos a decir entre comillas, para irse a vivir allá, pero alejados de la mancha urbana. Es decir, se les invisibiliza, se les aleja y con ello se les condena a cambiar completamente su manera de vivir, pues quedan completamente desconectados de todos los servicios, de todas las actividades de ocio, incluido el contacto con el mar, y con ello hay un proceso de, digamos, decadencia del tejido social y de la propia apariencia de este nuevo barrio que en principio parecía muy bonito, ¿no? Y muy adecuado para esta clase. En la realidad se dice que la búsqueda de moverlos era precisamente para realizar un gran proyecto turístico en Río de Janeiro y que esta comunidad no fuera visible, ¿no?, ante los ojos del turismo. Y con ello lo que sucede es que este barrio va modificándose, va creciendo verticalmente y se va pauperizando. Entonces llega un momento en el que las personas que lo habitan tratan de subsistir y se enfrentan a problemas de delincuencia, de narcotráfico, etcétera, etcétera. Muy recomendable y, bueno, retrata muy bien cómo una ciudad nos empuja a sobrevivir de las maneras más insospechadas. Tenemos además en el caso de Londres fue complicado, pero hay una película que me gusta muchísimo, en español se llama Exterminio, 28 Days Later, de Danny Boyle, un gran cineasta, que narra, obviamente esto es completa ciencia ficción, pero narra cómo unos activistas entran a un laboratorio de Cambridge a liberar a unos chimpancés que están siendo utilizados para experimentos y para análisis clínicos, pero ellos ignoran el hecho de que uno de estos monos trae una mutación de un virus, ¿verdad?, que al liberar este mono, pues el virus, digamos, pues se contagia, ¿no? Y entonces ocurre una pandemia. Pero en este contexto,
Cillian Murphy, que es el protagonista, se encontraba en coma y al despertar han pasado 28 días desde que transcurrió esta pandemia y la raza humana está casi extinta. Entonces él transita por las calles de Londres completamente desoladas, pensando que la raza humana había desaparecido, pero resulta que este virus es una mutación que los convierte en una especie de zombies que corren rápido. Esto es muy interesante porque los zombies hasta ese momento eran muy lentos, pero en exterminio los zombies corren muy rápido. Entonces es bien interesante porque empieza a plantear la condición humana en un contexto muy específico que es Londres y las afueras, porque finalmente decide salir de la ciudad a buscar refugio, y cómo la clase militar es la que tiene, digamos, el único poder de resguardo, y representan el control, representan la jerarquía, mientras que hay una pequeña comunidad de personas con todavía valores, ¿verdad?, que tratan de sobrevivir fundamentándose o sosteniéndose en estos valores que se ponen en crisis ante diferentes situaciones, ¿no? Entonces, digamos que aquí nos muestra cómo la ciudad llevada a un extremo, ¿no? Un extremo de alerta pandémica, las personas pueden llegar a ser irreconocibles, ¿no? Hasta ahí lo voy a dejar. Nuestra tercera película sería Beautiful, y aquí sí me gustaría a lo mejor ampliar un poco más porque es una ciudad. Beautiful es una película de un director mexicano, González Iñárritu, pero tiene lugar en Barcelona. Y Javier Bardem es un padre soltero, bueno, divorciado porque su exmujer es alcohólica, drogadicta. A cargo de sus 2 hijos está este personaje, pero es diagnosticado con cáncer y le toca vivir una serie de situaciones llevadas al extremo que, digamos, ponen en crisis el sentido de su propia existencia, y sabe incluso pues, que ya va a finalizar. Lo que retrata González Iñárritu está muy bien hecho porque incluso contrasta con Vicky Cristina Barcelona, que se proyecta a una diferencia de unos meses, y es el lado contrario, ¿no? Vicky Cristina Barcelona es la Barcelona turística, la Barcelona bonita, en donde tocan flamenco en una terraza, que eso yo jamás lo vi, mientras que la Barcelona de Beautiful la vi a diario, ¿no? Es una ciudad cosmopolita, es verdad, es una ciudad que tiene resuelta su movilidad urbana y muchos aspectos de calidad de vida que yo agradecí, pero por otro lado a esta complejidad de una metrópoli que tiene que ver pues con la inmigración, con la falta de oportunidades de cierta clase social, entre ellos pues la inmigración africana, que no sé si sepan, pero ellos se dedican al comercio ambulante, ellos venden réplicas de marcas, ¿no? Digamos, vestidos de marca o bolsos, etcétera, y constantemente son acosados por la policía en redadas que se vuelven muy violentas en sitios que a veces son muy turísticos, ¿no? Y entonces retrata esta parte de barrios que no son necesariamente los que los turistas visitan, como Santa Coloma de Gramanet, y también la explotación y toda la mafia que hay detrás, por ejemplo, de la comunidad china. Aquí estamos viendo un fotograma de una muerte, digamos, colectiva de inmigrantes en las playas de la Barceloneta, que son playas muy concurridas por el turismo también. Y esta desolación del personaje que lo único que ha hecho la ciudad es ponerle obstáculos para garantizar el hecho de que si él se va, sus hijos van a estar bien. Entonces, aquí en este caso, Barcelona nos pinta un escenario deprimente. Los colores, de hecho, son muy diferentes a los de la Barcelona que uno se imagina, como muy azules, muy vivos, muy de Gaudí, ¿verdad? Y aquí no, aquí son escenas muy grises, muy deprimentes, muy a tono con el sentir del personaje protagonista, ¿no?
Tenemos, ahora nos vamos a ir a Buenos Aires, tenemos una película, es un poquito cursi, hay que decirlo, pero funciona muy bien para efectos de lo que queremos investigar aquí. Se llama Medianeras, aparte el nombre es buenísimo. Las medianeras en el Cono Sur son estas franjas o estos lados, ¿no? Las colindancias, digamos, de los edificios en entornos completamente densificados son muy visibles, ¿no? No sé si se ve el puntero, pero vendrían haciendo estos muros completamente ciegos, que en principio tienen que ser completamente ciegos, pues son colindancias y por reglamento pues no pueden crearse ventanas, porque en el lado contiguo pues ya se puede edificar otro edificio que impediría que hubiera visibilidad o que hubiera iluminación o ventilación natural. De tal manera que las medianeras son estos elementos que en muchas ocasiones en ciudades como Montevideo, como Buenos Aires, como Santiago de Chile se utilizan para poner publicidad, para graffiti incluso, ¿no? Porque son un lienzo en blanco. Entonces, la historia que narra Medianeras es una historia de dos chavos. Una chava es una arquitecta frustrada, muy joven, frustrada porque no puede ejercer la arquitectura como a ella le gustaría, y en cambio se dedica al diseño de escaparates, mientras que el chavo es un chavo que no conoce a esta chica, viven en la misma manzana, parecen estar hechos el uno para el otro, pero nunca, aparentemente, pues nunca se conocen. Él acaba de pasar por una separación y si no fuera por la existencia de estas medianeras, ellos podrían conocerse. Entonces habla de cómo una ciudad tan hermosa, ¿no? como lo es Buenos Aires, que aparte hay unos pasajes muy, muy bonitos en los cuales la arquitecta narra historias muy breves sobre ciertos edificios emblemáticos de su ciudad, a la vez puede ser frustrante, ¿no? Porque estas dos personas parecen estar hechas la una para la otra, pero nunca se cruzan, ¿no? Digo, o sea, más que como en la foto, ¿no? Es un final abierto. Bueno, ahora nos vamos a París y nuevamente en esta búsqueda por mostrarles un lado diferente de las ciudades modélicas, por decirlo así, está esta película, Holy Motors, Santos Motores, ¿no? Y es una película rarísima, muy, muy rara, pero llena de placeres sensoriales, de placeres visuales, porque presta una gran atención a la arquitectura de París, pero a una arquitectura diferente, a una arquitectura que nosotros hemos visto en los libros de texto de arquitectura emblemática o arquitectura moderna, o arquitectura art deco, pero que no necesariamente es la típica representación de la arquitectura parisina, ¿no? Entonces la película inicia con un teatro, con un personaje dentro de un teatro que va como atravesando paredes que parecen bosques, y una de las primeras escenas es una casa que parece un barco. Entonces aquí hay un homenaje a la arquitectura o a las contribuciones que Le Corbusier hizo a la arquitectura moderna, pero que en París han sido un poco visibilizadas por esta gran serie de tendencias que de alguna manera se presentan de forma más armónica en el centro de la ciudad de París. Hay varios edificios a los cuales el director tiene, digamos, la bondad de llevarnos y de tener nuevas perspectivas de la ciudad, ¿no? Aquí tenemos de fondo la Catedral de Notre Dame, pero un edificio art deco que está abandonado, pero que es completamente valioso en términos arquitectónicos. Finalmente el recorrido por París es una especie de deriva situacionista, como un experimento artístico de los italianos, ¿no? de principios del siglo XX,
que no necesariamente tiene un objetivo, pero te lleva por lugares insospechados, hasta llegar en una de las últimas escenas a un edificio como bueno, no edificio, es como una ciudad jardín, ¿no? A una, no me gusta decir fraccionamiento, ¿no? Pero vamos a decir una urbanización de casas modélicas del movimiento moderno, en donde ocurren cosas. Ya no diré más, pero es toda una posada ver esta película, porque realmente te va llevando por rincones de París que no son los que salen en las fotografías, pero que tienen un valor completamente incuestionable en términos urbanísticos y arquitectónicos. Ok, hay otra película que ahora nos llevaría a Roma, se llama La Gran Belleza. Esta sí tuvo un poquito más de spotlight porque ganó un Oscar como película extranjera. Y bueno, es una cosa increíble. La historia es sobre un protagonista, o sea, el protagonista es un escritor que escribió un gran libro, pero que entra en una crisis porque ya no puede escribir otro gran libro, vive nada más del cuento, y está viviendo, digamos, este sueño, ¿no? Tiene un departamento frente al Coliseo Romano y tiene una vida desenfrenada, llena de fiestas, digamos, acceso a todas las frivolidades de la Roma cosmopolita, pero a la vez representa una metáfora de la decadencia italiana contemporánea, muy visible ante los ojos de cualquier persona que conozca el pasado de las tierras romanas, en el sentido de que es una sociedad superficial. El protagonista está sumergido en una crisis porque hay una muerte, y a su vez el dolor y el desamparo y la superficialidad en la que se encuentra absuelto, digamos, o bueno, inmiscuido, no le permite ver la belleza cotidiana y la belleza de su propia historia, de la ciudad tan hermosa en la que vive, debido a los fantasmas de su pasado, a la culpa, y la película te termina dejando este sabor agridulce. Ves unas escenas hermosas, escenarios increíbles, tanto en Roma como en sus afueras, lugares que jamás vas a visitar si vas a Roma 3 días, porque son lugares que están alejadísimos y son poco accesibles, pero que gracias al cine podemos visitar. Ahora nos iremos acercando a rincones cada vez más familiares para nosotros. Esta película se titula Güeros y es cinematográficamente quizás sea el debut de Tenoch Huerta. No sé si lo ubiquen, pero es un actor ahora muy activo, muy activista, ¿no? Luchando por la desaparición del clasismo y el racismo en México. Y bueno, este actor representa a un estudiante de filosofía en la UNAM, justo en el año 99, cuando hay una huelga. No sé si ustedes, algunos yo creo que todavía ni nacían, pero hubo una huelga bastante larga de meses, exigiendo que no subieran las cuotas, una serie de demandas por parte de los estudiantes, pero que paralizó la actividad estudiantil durante todo este tiempo. Lo que sucede es que su hermano menor vive en Veracruz, ellos son de Veracruz, el hermano menor pues comete una fechoría en Veracruz y su familia lo manda a vivir con el hermano a la Ciudad de México, a que lo pide porque en Veracruz ya no puede estar. Entonces al hermano le toca vivir esta etapa de ocio en la cual se encuentra su hermano mayor, porque no tienen clases, porque la huelga no tiene para cuándo.
pero este chavo resulta que es fan de un cantante que trae él en sus audífonos siempre, que se llama Epigmenio, y entonces se entera que este señor Epigmenio está enfermo y está moribundo en un Epigmenio Cruz se llama. Lo escucha constantemente su música, es su fan, entonces el niño aprovecha que está en la Ciudad de México a ver y escucha en la radio que Epigmenio Cruz está muriendo en un hospital de la Ciudad de México. Entonces, todo el recorrido, digamos, de la película se hace a través de la magia del cine y de los ojos de este niño, que además le encanta tomar fotografías, para encontrar a Epigmenio Cruz, ¿no? Y decirle, y pues que le firme sus discos, porque aparte, pues obviamente es un fan destacado de Epigmenio Cruz. Y lo que sucede es que tenemos un recorrido fascinante por la Ciudad de México, dividido en zonas y en un contexto pues bastante convulso, como es la huelga de la UNAM en los años 99-2000. Vale la pena mencionar esta división por zonas que se realiza en la película. Está basada en un libro que curiosamente es de una chava de coautoría con una chava de Hermosillo, y que yo tengo en mi cubículo, que se llama Citámbulos, el transcurrir de lo insólito, una guía de la Ciudad de México, y hace entonces esta zonificación como la que estamos viendo a mano derecha de la ciudad, y esta película la reproduce, ¿no? Después nos vamos a Monterrey. Esta película quizá la hayan visto últimamente, es bastante nueva, se llama Ya no estoy aquí, y narra la historia también de la fuga, ¿no? Es curioso cómo la solución, más bien para enfrentar un problema con la justicia, por decirlo entre comillas, la solución es huir en México, ¿no? En el caso de este chavo, el protagonista de Yo ya no estoy aquí, es un bailarín de cumbia, lo que le llaman cumbia rebajada, no sé si ubican el género, es parecido al sonidero, que se populariza a principios del año 2000 durante el gobierno de Felipe Calderón y su lucha contra el narcotráfico. Y en estos suburbios, en estos barrios bravos de Monterrey, entre planchas de concreto, pero grandes vistas a la ciudad y a esta huella industrial que ha dejado en la ciudad de Monterrey, transcurre la historia, ¿no? De estos chavos que se dedican de manera aparentemente pues muy sana a bailar de una manera única esta cumbia rebajada, ¿no? Lo hacen de una forma muy, muy peculiar, y esa hermandad que tienen no está exenta de los peligros de enfrentarse pues, a la delincuencia, ¿no? que era propia de esos barrios, sobre todo durante el sexenio de Felipe Calderón, debido a la gran, digamos, revolución que hubo con respecto a las armas, a la cacería, ¿no? de diferentes cárteles de la droga. Y Monterrey, en esas, no me dejarán mentir quienes han vivido ahí o quienes estuvieron ahí durante esos años, pues fueron los años más violentos de la ciudad. Este chavo se ve entonces inmiscuido en un problema, ¿no? Relacionado con estos temas, y lo mandan a Estados Unidos y lo mandan a Nueva York. Entonces es interesante cómo todo su estilo, toda su vestimenta, que perteneciente a una tribu urbana en particular, cobra sentido en Monterrey, y en Nueva York es un contraste. En Nueva York y su propia identidad entra en crisis porque está en una ciudad en la que no encaja, no sabe. Bueno, el título lo dice, yo ya no estoy aquí, ¿no? Es como, me llevo conmigo, pero no estoy donde estoy, ¿no? Una cosa así medio canción de Arjona, ¿verdad? Ok, ahora te voy a enfocar en dos temas que no tienen que ver necesariamente con una ciudad, pero que nos harían entender un poco cómo una ciudad o un área de la ciudad
puede representar el todo o cómo el todo nos puede representar a cualquier ciudad. En el primer caso estaríamos hablando de Elysium, una película que narra un mundo post-apocalíptico, pero este mundo post-apocalíptico pues fue filmado en Ciudad Nezahualcóyotl. Entonces, yo creo que ustedes ven esta escena y pensarían que es un día cualquiera en Ciudad Neza, pero si se fijan, bueno, esto es un fotograma, de hecho el villano está aquí arriba, ¿verdad? En la azotea, justamente pues haciéndose una barbacoa, o no recuerdo exactamente qué estaba haciendo ahí, pero es un enviado por parte de Elysium y de su representante, por su secretaria de defensa, que es Jodie Foster, para vigilar que todo esté tranquilo aquí en la Tierra, porque resulta que Elysium es una especie de satélite, ¿verdad?, en órbita, con su propio centro de gravedad y sus propios recursos, oxígeno y todo, al cual solamente puede acceder la gente, pues, que tiene cómo, ¿verdad?, que se lo merece, que se lo puede pagar. Entonces, en la Tierra, que es este mundo post-apocalíptico, solo hay, pues, abandono, desasosiego, enfermedad, falta de oxígeno y de recursos naturales, y además hay transhumanismo, o sea, hay incluso robots, o mitad robot, mitad humanos, que están con armas superpoderosas, una identificación completa de tu persona, controlándote a todo momento y obligándote a hacer lo que ellos necesitan. Entonces, esta escasez de recursos hace que se entre en una crisis colectiva, y el que nos va a venir a salvar de todo esto, obviamente, va a ser Matt Damon. ¿Okay? Entonces, Matt Damon es el salvador, es un habitante de la Tierra, pero que se ve de repente en la necesidad de tener que ayudar a una chava que tiene un hijo con problemas de salud para llegar a Elysium. Es interesantísimo entonces ver cómo este mundo posapocalíptico, con muy pocos retoques, representado por un barrio, de hecho es un barrio específico de Ciudad Nezahualcóyotl, sin gran esfuerzo, ¿no? Se representa la miseria, el desorden, la decadencia. Y eso nos deja pensando, ¿no? Porque finalmente hay un chiste por ahí que cuenta, ¿no?, sobre cómo cada vez que representa el cine de Hollywood a México, utiliza un filtro sepia. Y es que en realidad este filtro sepia está integrado en las zonas de asentamientos irregulares de cualquier ciudad en nuestro país. Esto debido pues a que esas zonas de la ciudad no han sido pavimentadas, son de tierra, y entonces tenemos este ambiente empolvado en todos lados, ¿no? Y por último, ya para concluir, que estoy cerrando, son las 12 con 3 minutos, tenemos el Joker, y esto es lo contrario, cómo una ciudad ficticia puede representar a todas las metrópolis, a todas las ciudades, con esa complejidad que puede llegar a tener una ciudad aglomerada, una ciudad multicultural, una ciudad con problemas cotidianos, ¿no? Sabemos que el personaje que produce aquí Joaquín Phoenix no está del todo sano mentalmente, pero aún así la hostilidad de la ciudad detona esos problemas que él tiene y los llevan al colapso total. De tal manera que esta ciudad, que es la ciudad gótica, una ciudad que es representada desde los cómics de Batman desde los años 40, al llevarse al cine, sobre todo a partir de los años 90, la mayoría de los directores han aceptado que están reproduciendo a la ciudad de Nueva York durante los años 80, ¿no? En la crisis de violencia y de orden, digamos, entre comillas, que tuvo esta emblemática metrópolis. Entonces, Joker aquí nos podría hacer reflexionar en torno a dos aspectos de la vida urbana contemporánea.
El primero de ellos podría referirse a la felicidad como una medida de bienestar y realización profesional casi obligada, ¿no? Y convendría a pensar, como el mismo personaje lo medita antes de caer en este abismo de locura, ¿verdad? Sobre lo agotador que significa ser feliz en una sociedad que no brinda por igual las posibilidades de realización social, es decir, no tenemos las mismas oportunidades en estas metrópolis tan complejas, en donde uno se tiene que enfrentar cotidianamente a adversidades tan, parecen a veces tan absurdas, ¿no? Como irse en el transporte público, y yo creo que a alguno de ustedes les ha tocado y no me dejarán mentir. Bueno, a mí sí me gustaría antes que nada, darles las gracias y pedirles que si ustedes quieren que profundicemos en alguna de las películas, lo hagan saber para dedicarle los últimos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurora. Nos has llevado por todo un recorrido bastante interesante con relación. Sí, Elvia, creo que, no sé si los demás te escuchan, pero yo no te escucho. Bueno, ¿ya me escuchan? Sí, ahora sí. Perfectísimo. Una disculpa, es que somos tantos en esta sala, lo que me da mucho gusto, pero esto hace que cuando uno activa la cámara o el micrófono, todo pero ya estoy aquí de vuelta. Primeramente, darte muchísimas gracias por este recorrido tan interesante por el que nos has llevado. Es una ficción cinematográfica que sin lugar a dudas es pues maravillosa. Creo que si algunos no hemos visto algunas de estas películas, estamos tomando nota para poder pues verlas. Hay muchas cosas de las que mencionas que son bastante interesantes. Tenemos un grupo muy nutrido de participantes. Hacían una pregunta hace un momento, si gustas te la menciono para ver si tienes algo que agregar. Rodrigo Sander Martínez nos decía nos preguntaba más bien, que si es verdad que los videojuegos ya sobrepasan el presupuesto que tiene una película. No sé si quieras agregar algo. Es posible que sí, que algunas películas sí. Sí. Es increíble lo que se ha invertido en videojuegos, pero también es increíble el consumo, cómo se ha disparado, ¿no? En los últimos meses. Sí, y ojo con eso, porque desde la arquitectura tenemos mucho que hacer. Es decir, finalmente es realidad virtual, y la realidad virtual, desde las escuelas de arquitectura, uno se capacita para ello, ¿no? Para hacer, digamos, buenos tanto en propuesta de espacios como en reproducción de espacios virtuales, ¿no? Claro. Por supuesto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Hacen acá un comentario, Alejandra Vázquez, diciendo que muchas gracias, que la ha dejado muy interesada varias películas para conocer desde otras perspectivas las ciudades y su arquitectura. Pues hay varios agradecimientos, Leticia Zapata, Osiris Galarza, Brittany Montserrat. Para cerrar, a mí me gustaría mencionar algunos elementos que tocaste, que son, desde mi punto de vista, pues una médula para la reflexión pues académica, ¿no? Porque parece que estamos haciendo aquí un ejercicio cultural que a todos obviamente nos interesa, pero al mismo tiempo pues estamos aquí conversando académicamente, ¿no? Y justo en ese sentido pues nos planteabas dos interrogantes acerca de si el cine inventó a la ciudad, que eso es muy interesante, sobre todo cuando vemos películas antiguas que pues tal cual fueron una inspiración para las ciudades en las que vivimos, ¿no? Esta cuestión modélica que mencionabas, de cómo estos imaginarios se van implantando y después se van
pues edificando y materializando. Eso me parece sumamente interesante para una reflexión y discusión, insisto, pues académica, que se puede hacer desde el diseño gráfico, desde el diseño industrial, desde la arquitectura, con muchísima facilidad. También pues otra cuestión que planteabas, que de igual manera tiene una importancia muy y una profundidad teórica gigantesca, acerca de si la ciudad define a las personas y cómo frecuentemente estos escenarios que nos narrabas no son pues únicamente eso, no son un escenario estático, sino que son un espacio que por supuesto permite una interacción y que esa interacción va modelando identidades, imaginarios, apropiaciones, entre pues muchos otros, ¿no? Como lo decías, un elemento altamente simbólico y lleno de carácter, sin lugar a dudas, y pues bueno, yo no tengo más que agregar, más que agradecerte y tomar unos últimos minutitos para leerte la constancia que a la brevedad te estaremos haciendo llegar. La Universidad Autónoma de Baja California y la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología, Unidad Valle de las Palmas, otorga la presente constancia a Aurora García de León por su valiosa participación en impartir la conferencia Ciudad en el Cine, Espacio e Identidad, en el marco de la 11ª Semana FECITEC, que se llevó a cabo del 21 al 23 de octubre en la ciudad de Tijuana, Baja California, México, a 21 de octubre de 2020, por la realización plena del hombre. Y bueno, aquí firma nuestro director, el maestro Antonio Borges Roa. Aurora, un placer. Muchas gracias. Un placer estar aquí. A todos los que asistieron, muchísimas gracias por su asistencia, por su paciencia con la conectividad. Recuerden que todo esto va a quedar grabado en la página de la Semana FECITEC. Ahí van a poder consultar la grabación o la retransmisión. Y pues un gusto, un placer estar con ustedes. Creo que mejor irnos antes de que de repente se corte esto, porque ya estamos sobre el tiempo. Que tengan un excelente día y los invitamos a seguir dentro de las actividades de la Semana FECITEC. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes y a la doctora Elvia Ayala por la invitación. Cuando gusten, seguimos hablando de estos temas.